directamente por email o por Skype. Aprovecha nuestras promociones. Estamos en contacto. Times are tough, and right now those in the commercial world know that being heard via advertisements is the name of the game. AmpSquare.tv understands how important advertisement is and is proud to express that it's truly the only plugged-in internet television production company on the market. Amp2.tv live streams all their shows across all the major selling markets in the U.S. and abroad. Call them at 866-224-5422. The AmpSquare.tv library allows productions to be seen over and over again, making commercial platforms more usable. Call 866-224-5422. Toll free 866-224-5422. Amp2.tv, the first and only internet television network that's truly plugged in. 866-224-5422. That's AMP2.TV. The opinions expressed on the following sponsored program are strictly those of the host, guests, and callers, and not necessarily those of this station, its staff, management, or sponsors. Rewire con Iván Darío Moreno, todos los martes a las 7:30 p.m., hora de Miami, a través de la 1470 AM. Trataremos temas sobre el cerebro cuántico, la epigenética, la química de las emociones, los niveles de conciencia y mucho más. Rewire con Iván Moreno, una experiencia reveladora. Muy buenas noches a todos nuestros oyentes de Rewire. Soy Iván Darío Moreno, estoy aquí con Flor. Muchísimas gracias por estar aquí, Flor. Ay, encantada, como siempre. A mí me encanta estar compartiendo contigo eso que tanto nos das a nosotros, sobre todo en el programa pasado, en el de La Buena Vida, que nos das tu conocimiento y todos esos estudios que tiene mi querido amigo Iván, porque a los que no nos gusta estudiar, pues aprendemos escuchando. Sí, y una cosa muy importante hay que saber escuchar. Uh-huh. Y si no estás de acuerdo, no importa, escucha. Exacto. ¿Cierto? Precisamente la vez pasada alguien que estaba escuchando mi programa me hizo una pregunta y pues quiero leerla porque me parece interesantes esas preguntas. A mí me gusta que la gente pues comparta, escriba, interactúe, sí. Hablaba o preguntaba que por qué, siendo yo un profesor y académico, esas cosas, porque estaba hablando de mentalismo y de cosas al respecto. Entonces, antes de comenzar nuestro programa hoy, pues yo quiero que nuestros oyentes entiendan ciertos conceptos porque de pronto se mezclan, se cruzan, ¿no? Se sí, cruzan. Eso es correcto. Primero que todo, digamos que en mi programa hablamos sobre física cuántica, que es la física de las partículas subatómicas, y hablamos cómo los descubrimientos de todo ese mundo subatómico se está aplicando para diferentes cosas en otras ciencias, por ejemplo, en la biología, también en la psicología, etcétera, etcétera. Entonces, sí, eso es lo que yo estoy haciendo en mi programa, mirando cómo hoy en día los diferentes investigadores están aplicando todo eso en esas ramas y cómo podemos beneficiarnos del nuevo conocimiento. Esa palabra mentalismo no tiene nada que ver. Yo pienso que ni se mencionó en Exacto, o sea, no tiene nada que ver con esas cosas. Uh-huh. Para que por favor las personas que nos escuchan no se vayan a confundir con lo que yo estoy hablando. Pero en fin, era simplemente una aclaración. De todas maneras, el término de mental es aquella persona que no permite que las emociones influyan en sus decisiones. Esa es una persona mental. Por lo menos es lo que yo entiendo por mental. Sí. Yo no soy mentalista, yo soy muy emotiva. Ya no. Pero yo permitía que las emociones me afectaran. Ahora soy un poquito más mental. Sí. Entonces, analizo, pienso, no me lo tomo personal y actúo en consecuencia. Esto es lo más importante. Bien, entonces simplemente era para aclarar esos conceptos y también para que ustedes sepan de que ustedes pueden escribirme, hacer sus preguntas. A mí me gusta mucho compartir con las personas, me gusta escuchar a la gente, sus conocimientos, ¿sí? Y de todo tipo, porque todo tenemos que escuchar. A veces nosotros
debemos escuchar el mensaje y no pensar que porque lo dé una persona de una religión o de unas tendencias mentalistas o de lo que sea, vamos a decir que el mensaje no sirve. Muchas veces aprendemos hasta de nuestros propios hijos, nos enseñan, tienen cosas importantes que decir. No podemos descartar un mensaje porque el mensajero sea un desastre. Exacto. Les recuerdo que el próximo mes, en agosto, voy a estar dictando un taller teórico-práctico virtual sobre inteligencia emocional. La vez pasada nosotros hablamos de inteligencia emocional, hay muchas personas que quedan muy interesadas. Si ustedes quieren información más puntual sobre este taller que voy a dictar en agosto, por favor me escriben a profeivandariomoreno@gmail.com. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, el tema del amor. El amor. El amor. Dios mío. Se dirán, bueno, ¿por qué vamos a hablar del amor en este programa? Porque resulta que el amor, hay diferentes clases de amor. Entonces, quiero hablar de la primera clase de amor para que nosotros entendamos de qué se trata y no caigamos en el juego de ese tipo de amor. Ok. Porque puede ser un juego muy, muy peligroso. Vamos a ver, ¿cuáles son los tipos de amor que hay, Iván? Bueno, resulta que esos tipos de amor los griegos los tenían súper identificados, tenían un nombre para cada uno de esos tipos de amor. Estamos hablando del eros. Ok. Así se llamaba en la antigua Grecia, se llamaba el eros. Hoy en día, en el idioma español no existe una palabra en español que esté relacionada con el eros griego. Ok. ¿Sí? Sí existe una palabra que se acerca a ese concepto que se llama el enamoramiento. Oh, ya, entiendo. Entonces, el enamoramiento, les voy a explicar qué es el enamoramiento para entender un poco el eros griego. Resulta que el enamoramiento, eso ya está comprobado científicamente, que es todo un cóctel de químicos. Sí. ¿Sí? Yo sé. Y yo quiero leerles esto que es de un periódico. Me gusta la manera como lo definen y yo se los voy a explicar. Estamos hablando de un cóctel, porque es un cóctel, pues un cóctel son varios, digamos, varios ingredientes. Sí, que son creo que la mezcla de sentimientos y sensaciones. Exacto, quizá. pero aquí la mezcla son mezcla de fármacos o químicos que nuestro propio cuerpo hace. Entonces, tenemos la feniletilamina, ¿sí? Que es una anfetamina que segrega el cuerpo. Es una de las sustancias implicadas en el enamoramiento. Okay. Este compuesto activa la secreción de dopamina. Es un neurotransmisor implicado en las sensaciones de deseo. Ok. ¿Sí? Y la dopamina también es la que da esa sensación de como de emoción, ¿sí? Sí, el hormigueo en el estómago, la emoción, el corazón que late. Exacto. Y produce oxitocina que activa el deseo sexual. Entonces, mire todo, ya estamos hablando del cóctel que el cuerpo está fabricando. Y estamos a un nivel sexual. Al inundarse el cerebro de esta sustancia, responde secretando dopamina, que ya habíamos dicho que es el neurotransmisor responsable de los mecanismos de refuerzo del cerebro, de la capacidad de desear algo y de repetir un comportamiento que genera placer. ¿Sí? Eso, en otras palabras, ¿qué significa? Cuando nuestro cuerpo empieza a producir todas esas sustancias, se manifiesta en placer, pero placer sexual. Entonces, la persona se vuelve en el objeto sexual, en el objeto de deseo. Exacto. ¿Sí? Correcto. El objeto de deseo. Entonces, es que es impresionante. Entonces, la mente empieza a mirar a la persona X, pero empieza a pensarla sexualmente. Claro. Y eso se debe precisamente a todas esas sustancias que se están produciendo en ese momento en el cuerpo. Mira, mi hijo cuando tenía 5 años me dijo que él iba a ser enamorador. Y yo dije, ay, Dios mío, ampárame. Exacto, bueno. Entonces, y de repetir un comportamiento que genera placer.
tenemos la norepinefrina y la oxitocina, que además de estimular las contracciones uterinas para el parto y producir leche, es un mensajero químico de deseo sexual. Imagínense, eso es lo que se llama el cóctel, porque son diferentes sustancias que hace el cuerpo y todo está Para enfocado estimular. al deseo sexual. Sí, señor. Y estimula los neurotransmisores que originan el enamoramiento. Tal mezcla de compuestos hace que los enamorados permanezcan horas teniendo sexo y noches conversando sin cansancio, que estén siempre excitados, que necesiten el uno al otro, que se fantaseen el uno al otro, que se deseen el uno al otro. Esas son los síntomas del eros. Ok, comprendido, comprendido. Qué Entonces yo quiero interesante. que nuestros oyentes entiendan que el enamoramiento es todo un cóctel químico que el cuerpo está experimentando. Y el cuerpo digamos que lo está enfocando en una persona, Ujú. que esa persona se vuelve en el objeto del deseo, del placer. ¿Sí? Sí. Entonces, y digamos que ¿cuál es el problema de esto? Que eso en cualquier momento el cuerpo deja de producir esos químicos y ese cóctel. Entonces la persona en cualquier momento deja de ser el deseo, el objeto de deseo. Sí, es posible, sí. No es posible, Es así. ocurre. Ya. O sea, yo quiero que todos ustedes recuerden esos sus primeros amores. Y vean, ¿sí? Los amores con y pasión. recuerden todo lo que sintieron y recuerden que ese momento terminó. O sea, terminó toda esa pasión. Sí, eso como empieza, termina. Exacto. Eso es ¿Por correcto. qué? Porque eso es lo que los griegos llamaban el eros. El eros es todo ese placer, esa pasión que se siente hacia una persona, pero eso comienza y termina. Eso no es eterno. No, para nada. ¿Cuál es el problema? Los griegos eran muy inteligentes y ellos por eso tenían otra palabra, otro concepto para otro tipo de amor que no era temporal, que sí era permanente. Ok. Entonces, ese otro amor es lo que se llama la filia en griego. La filia griega era ese amor que no tiene nada que ver con químicos, sino es un amor que se construye cuando empiezo a conocer a la otra persona, empiezo a convivir. Sí, es una relación interpersonal. Sí, o sea, se puede decir que cuando comenzó la parte química, se conocieron, Sí, hubo la pasión, sí. el desborde y todo, y entonces se calmaron las aguas, se Exacto. calmó el amor, Sí. el erótico, el Exacto. eros. Me supongo que Sí. erótico, perdón. Sí, así no es, así ok, perfecto. Entonces se acabó ese erotismo, pero quedó el amor filial. Exactamente. Ya. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que nuestra sociedad no entiende bien ese proceso, ¿sí? Sí. Y digamos, las personas, como nunca le enseñan eso, empiezan a pensar que el enamoramiento es el amor, Ujú. ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Las personas empiezan a tomar decisiones en el estado de enamoramiento. ¿Cuáles decisiones? Casémonos, Sí. tengamos hijos, vayámonos a vivir juntos. Así como las películas y las novelas, Sí, sí, sí. eso refleja el eros Sí. de la sociedad. Sí, sí, sí. ¿Sí? Resulta que eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque en el momento en que ya el cóctel químico deja de estar ahí en el cuerpo, Sí, que tienes el día a día. es cuando yo realmente voy a mirar a la persona Como es. como es, y es donde me estrello, ahí es donde yo digo, wow, ¿en qué me metí? Exacto. ¿Sí? Ay, my Exacto. goodness, sí. Pero claro, demasiado tarde, me casé o la persona quedó embarazada, nos fuimos a vivir solos, entonces empiezan los problemas, ¿sí? Entonces eso se llama educación, eso es parte de la educación sexual. Es importantísimo que le demos educación sexual a En los la muchachos. educación sexual la gente tiene que aprender precisamente realmente lo que es el enamoramiento, ¿sí? Porque es que sí, en el enamoramiento yo no puedo tomar decisiones estando enamorado, ¿sí? Yo tengo que tomar decisiones, es cuando yo tengo la relación filial. Claro. En claro. en esa filia griega, es ahí donde yo realmente digo,
con esta persona sí vale la pena hacer una vida. No, y es importantísimo porque nuestros hijos, por ejemplo, el mío que tiene 16 años, tiene ya una novia en el que está con el enamoramiento. Entonces, bueno, yo creo que ya va por el filial, porque creo que se le está apagando el enamoramiento, pero igual los afecta, porque hace unos meses atrás me estaba hablando hasta de llevársela a vivir con nosotros. Yo le decía que no podía vivir con nosotros, que si él quería casarse, él tenía que agarrar sus maleticas e irse con ella para algún otro lado. Exacto. Porque yo no podía estar manteniendo a todo el mundo. Exacto. Entonces, uno debe entender los síntomas del eros. Uno debe entender los síntomas, decirle, estoy teniendo síntomas de eros. El eros es algo, es decir, es algo que se vive, la persona lo puede experimentar. No, y puede disfrutarlo divinamente, eso no es problema. Pero tener cuidado de no tomar decisiones apresuradas en ese estado de erótico, ahí sí podríamos decirlo erótico. Porque el tipo esté buenísimo, no sé qué, me encanta, tiene una mirada de esas arrebatadoras y a mí el corazón se me agita y todo. No, señor, eso es el eros. Exacto. No haga nada con el eros alborotado. Exacto, entonces eso es uno de nuestros grandes problemas de la sociedad. No hay educación sobre esto. No, ¿sí? No hay educación. ¿Cuál es la educación que hay? Prendo el televisor y solo películas donde se manifiesta el eros exagerado. Exacto. Las novelas, El amor de la vida, El príncipe azul. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta cómo las películas de Walt Disney han cambiado. Antiguamente era, voy a esperar El príncipe azul. Hay una película que me encanta que se llama Maléfica. Ay, yo la adoro también. Maléfica es un ejemplo de eso. ¿Por qué? Porque Maléfica es la bruja de la película de La Bella Durmiente. Exacto. En la primera película que sacó Walt Disney, ¿qué despertaba a La Bella Durmiente? El beso del príncipe encantado. azul, el azul, sí. Eso, porque era el primer beso de amor. Exacto. Eso es una falacia. Le estaban inculcando a los niños algo que es una mentira. Sí, como uno dice en Venezuela, eso es paja. Exacto. Sí. Y resulta que los niños de esa generación crecieron con eso, pensando que existe ese príncipe azul, que el primero que me bese va a ser el hombre de mi vida. Uh-huh, ¿sí? Eso es correcto. Entonces, claro, como empieza el proceso de enamoramiento, entonces viene el primer príncipe, entre comillas, quedaron flechadas, terminaron embarazadas, mal casadas y empieza una vida terrible, ¿cierto? Sí. Y miren lo que salió con la nueva película de Maléfica. Los que no la han visto, pues véanla porque es muy bonito, muy interesante. A mí me gusta verla porque tiene unos temas muy interesantes. Muy interesantes, sí, señor. La Bella Durmiente estaba esperando el beso, el beso del amor, verdadero ¿verdad? amor. Exacto. Llegó el príncipe, porque llegó un príncipe y la besó. Y no pasó nada. No. ¿Y sabe quién la besó? Maléfica. Fue Maléfica, que se convirtió prácticamente en su mamá. Sí. Y fue con eso que ella despertó. Ese es el amor verdadero. Eso es lo que se llama la filia. Exacto. Ahí está el amor filial. Correcto. Ese es el amor filial. Uh-huh. Entonces, mis queridos oyentes, tenemos que empezar a separar lo que es el eros, ese enamoramiento, y el amor filial, o esa filia griega. Por eso digo que los griegos eran impresionantes, porque ellos sí entendían ese concepto. Sí. Ellos sí sabían. Es más, en el lenguaje griego de la época, ellos decían, yo con usted tengo amor, no tengo eros. Yo siento eros por usted, pero con esa persona siento filia. Imagínese. Oye, ¿sí? Eso no está fácil. Hoy en día, ambos están mezclados dentro de la misma palabra, que es amor. Exacto. Es que me siento enamorado, es que siento amor. Y uno dice, bueno, ¿está enamorado desde el punto de vista del eros o desde el punto de vista de la filia? Porque si es del eros, mucho cuidado. Exacto. ¿Sí? Porque uno tiende a estrellarse. Exacto. Al principio todo romance es muy hermoso, es muy apasionado, el erotismo está a flor de piel, no puedes ver una esquina oscura porque quieres hacer el amor en la esquina. Y eso está bien, eso no está mal, eso hay que disfrutarlo, pero hay que tener la conciencia de que eso es pasión, que eso es eros o erotismo. Que eso va a menguar eso va si a menguar. Es que no desaparece. Exacto, es si posible. es que no desaparece. Sí.
Por eso, hoy en día hay muchos psicólogos que cuando hacen terapias de pareja, dicen, ustedes tienen que trabajar es en la parte de la filia y digamos que de alguna manera revivir un poco el eros apagado. O sea, ese fueguito, echarle un poquito de leña. De leña, ¿sí? Sí. Porque eso se apaga. Sí, eso se apaga. Pero hay personas que logran hacer una relación filial tan grande que no importa si el eros se apagó, lo otro está fortalecido. Sí. Pero imagínese cuando lo filial no está fortalecido, Y el eros se apaga, se acabó todo. se acabó todo. Por eso vienen los divorcios o las separaciones. Entonces, y es uno de los duro. problemas más graves del eros es que en el eros, cuando la persona está en eros, Ujú. como la otra persona es mi objeto de deseo, ¿qué pasa si mi objeto de deseo me lo quitan? Oh, Terrible, la persona se enloquece. Ahí es donde vienen los que nosotros- arrebatos locos. ahí es donde vemos las escenas de celos horribles, vemos hasta que la gente de pronto hace locuras. Sí, sí, Que hasta sí. matan a las otras personas porque es que me quitó lo que es mío, porque el eros considera que usted es mío y de nadie más. Ese es el lenguaje del eros. Wow. En cambio, el lenguaje del amor filial es yo te respeto a ti tu espacio, ¿sí? Correcto. ¿Sí? Sí. Yo quiero compartir mi espacio contigo. ¿Tú quieres compartir el espacio conmigo? Ese es el amor filial. Sí. ¿Sí? Aquí no hay una dominación sobre el otro, aquí hay un compartir. Sí. Miren la diferencia tan grande. Entonces, cuando uno escucha a la gente, es que es mío, es que no puedo vivir sin esa persona, es que sin esa persona yo no sería nadie en el mundo. Eso no es amor. Eso no es amor. Eso es un estado de eros. Yo pienso que ya también un poquito de psiquiatra con esa persona, porque siento que nosotros somos seres individuales, nacimos solos y morimos solos, no nos vamos a llevar al marido a la tumba. Y debemos estar seguros de quiénes somos, vivir con nosotros mismos, si es posible solos. No hay una cosa más bella para mí que el yo conmigo. Me encanta estar sola, me encantan mis pensamientos, mi esposo me cede mucho el espacio, él me deja ser, eso Porque es es un amor importantísimo. filial. Sí, nosotros tenemos ya 25 años de matrimonio y aun cuando él no está de acuerdo conmigo en muchas cosas, y yo no estoy tampoco de acuerdo con él en muchas cosas, yo respeto sus decisiones y él respeta las mías. Es que eso precisamente importante. de eso se trata el amor filial. Sí, El amor filial yo no tengo que estar totalmente de acuerdo o querer totalmente en lo que la otra persona piensa, pero no significa que vamos a pelear por eso No, para o hacer, nada. ¿sí? Aquí hay otro problema muy grande. Resulta que hay personas, como en el eros tenemos ese cóctel de sustancias químicas, alborotándonos el cerebro. sí, resulta que hay personas que se vuelven adictas al cóctel. Ese sí que es un problema. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos ese escenario. Una persona tiene a la persona X que es su objeto de deseo. Esa persona X no le paró bolas, como decimos en Colombia, no le puso atención. Y en Venezuela también lo Entonces decimos esta igual. persona empieza a enfocarse en otra, entonces viene la otra víctima. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que el cuerpo quiere saciar. Ese sería, en este caso, podríamos decir que aquellos que tienen problemas de adicción al sexo es por el eros que lo tienen vuelto loco. O sea, digamos que la adicción a todos esos componentes que están relacionados con ese deseo sexual está muy ligado a todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Son personas que están buscando. Entonces, claro, están con una persona y como eso, el eros en algún momento desaparece, entonces ellas empiezan a buscar eso, o sea, esas sensaciones, esas en otra persona y así sucesivamente. Wow. O sea, por eso les digo que cuando nosotros empezamos a educarnos ya, digamos, a ser conscientes de lo que pasa en nuestro cuerpo, en nuestra mente, con nuestras emociones, nosotros no vamos a caer en ese ciclo. Exacto. ¿Sí? Que no es que sea desagradable tener el eros alborotado, pero ya cuando se nos crea un problema el eros, entonces sí es desagradable. O sea, hay que disfrutar el eros en el momento en que lo estamos sintiendo, si es algo healthy. O sea, si no, Exacto. si no nos Digamos pasamos. exacto. Digamos, el problema del eros es cuando alguien le da ese, digamos, entra en ese estado.
Imagínese que le entre, que su objeto de deseo sea una persona que no le convenga. Un ejemplo, una persona que su objeto de deseo es una persona que está casada y con hijos. Terrible. Se está metiendo en un territorio que no puede meterse. Oye, ¿sí? Y eso pasa mucho. Es decir, el eros es un estado, sí, pero si el eros, digamos, si la persona implicada es una persona que no conviene por muchas cosas, mejor aléjese. Claro, Aléjese porque usted va a sufrir la otra persona, va a haber un problema, ¿sí? Y eso es lo que hace la gente, no se aleja. ¿Por qué? Porque es que se apega más. El eros, esos químicos están buscando como de lugar, ese objeto de deseo tiene que ser mío. Y fíjense que una de las cosas yo pienso para poder salir de ese objeto del deseo, del eros, que lo lleve a uno, lo maneje a uno, es vivir en conciencia. Lo que es bueno para mí tiene que ser bueno para los demás. Si con mis actuaciones yo le hago daño a alguien, entonces no está bien lo que yo estoy haciendo. Entonces, la conciencia es la que nos da el respeto a los demás, a las situaciones de los demás, a los amores de otros o de otras. Es importantísimo. ¿Cómo hacer para vivir una vida en paz? En conciencia. Si está bien para mí, ¿estará bien para los demás? Sí. Ok, perfecto. Entonces lo voy a echar pichón. Si no está bien para los demás, entonces no lo hago. Exacto. Entonces, digamos, la cuestión del eros es muy intenso y es muy difícil controlar al eros. Es como controlar un toro bravo. Sí, hay que cogerlo por los cuernos. Claro, pues son químicos que te llevan y que te agarran y que te impulsan. Por eso, no está fácil. Por eso, entre más sepamos, más conozcamos, más vamos a tener control de nuestras emociones. Vuelvo a repetir, el próximo mes voy a hacer un taller teórico práctico sobre inteligencia emocional. Para las personas que están interesadas, también vamos a hablar sobre cómo controlar el eros y cómo construir la filia. Me pueden escribir a profeivandariomoreno@gmail.com. Esa era la pregunta que te iba a hacer. ¿Cómo hace la gente para inscribirse? ¿El precio ya lo tienen establecido? Todos se lo mandamos por email. Ok. Entonces ya saben, si quieren participar, escríbanle a Iván, háganlo, porque es súper, súper práctico saber conocer cuáles son nuestros errores, reconocerlos, ponerle... Apártense de aquí que ya no cabe en mí, que voy a seguir para adelante con mi vida. Es importantísimo, Iván. Entonces, escríbanle, Iván, a su email. Sí, profeivandariomoreno@gmail.com. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en una próxima emisión de Rewire. Buenas noches. Buenas noches. Rewire con Iván Darío Moreno. Todos los martes a las 7:30 p.m. hora de Miami a través de la 1470 AM. Trataremos temas sobre el cerebro cuántico, la epigenética, la química de las emociones, los niveles de conciencia y mucho más. Rewire con Iván Moreno, una experiencia reveladora. The opinions expressed on the preceding sponsored program were strictly those of its hosts, guests, and callers, and not necessarily those of this station, its staff, management, or sponsors. You can become independently healthy, and I'll tell you how. Dr. Bob Martin here. If you want to feel, function, and perform the very best you can, please tune in and call into my show Sunday mornings at 10 on Talks 1470 W.